Día Mundial contra el Cáncer, una patología que cobra la vida de más de 7,4 millones de personas en el mundo cada año. ¿Cómo ha operado la Ley Nacional del Cáncer promulgada en agosto del año pasado? Para hablar del tema nos acompaña la senadora de la Democracia Cristiana por la región de Magallanes, Carolina Goich. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Senadora, antes de iniciar esta conversación, me acuerdo de inmediato de un testimonio que mostramos en 24 Horas Central hace 2 días de Solange Tavilo, una mujer de la ciudad de Ovalle, que está rifando su casa para entregarle un tratamiento de leucemia a su hijo Joaquín de 5 años. Una historia, uno dice, tenemos ley del cáncer, pero seguimos entrampados en este tipo de cosas en que el Estado nos hace cargo y uno ve la cara del niño, de Joaquín y la historia de la mamá. Y volvemos a cuántas historias que hemos conversado, senadora, que todavía estamos muy en pañales en este tema, ¿no? No, absolutamente, y eso le duele a uno, Sí, pues, hoy que es el Día como papá, Mundial del como todo, Cáncer, ¿no es emociona. cierto? Sí, y en el caso además de un niño, debería estar garantizado el tratamiento de leucemia. Tú sabes que todos los cánceres de menores de 15 años están cubiertos en el GES y por lo tanto no deberían darse estas situaciones. Más todavía cuando hay un tratamiento, es distinto cuando no está. Ahora, la Ley Nacional del Cáncer, todos sabemos que no va a cambiar la realidad de los enfermos de cáncer de un día para otro, pero sí es un paso y muy importante. Ahora, lo que a mí me provoca no solo una tremenda decepción, sino yo te diría indignación, es que al día de hoy, habiéndose promulgado en octubre del año pasado, todavía no están los reglamentos de la ley del cáncer. Tú eres testigo, ¿te acuerdas cuánto peleamos en su momento para que existiera un financiamiento que sabíamos que no era suficiente, pero al menos un piso? Esos 60.000 millones para drogas de alto costo hasta el día de hoy no se han gastado. Entonces, uno dice... Senadora, para que entienda la gente en su casa, que no estén los reglamentos, ¿qué significa eso en la práctica? Quizás las personas en términos de proyectos de ley, lo que significa y esto que proceda en el Estado, quizás no tiene el conocimiento. ¿Qué significa que no estén los reglamentos? ¿Y eso cómo repercute al final? Claro, es muy importante porque el texto de la ley establece el marco, ¿no es cierto? En este caso, la creación de la Comisión Asesora de Cáncer, el Fondo del Cáncer, pero para que eso sea operativo se requieren en algunos casos reglamentos. Ese reglamento lo tiene que elaborar el Ministerio de Salud. Nosotros incluso hicimos un proceso bien innovador en que convocamos desde la Comisión de Salud del Senado a las organizaciones de pacientes para que hagan aportes a ese reglamento. Y eso es lo que finalmente permite hacer operativa la ley. Entonces, mientras no tengamos el reglamento, hay muchos aspectos que a pesar de que están aprobados, que son texto legal, o sea, ya no solo voluntad, sino que ley de la República y tienen financiamiento, no pueden ser operativos porque no está el reglamento. ¿Y eso es responsabilidad de, senadora, que no esté? Eso es responsabilidad del Ministerio de Salud probablemente, de qué pasa ahí con la tramitación. Uno entiende que estamos en pandemia, que hay un tema, ¿no es cierto?, ahí que probablemente convoca todas las prioridades, pero no nos podemos olvidar de lo que pasa en cáncer. Y yo hoy día quiero con mucha fuerza poner eso sobre la mesa. Tú sabes que además la pandemia ha significado que muchos tratamientos de cáncer se han suspendido, se retrasen, los controles. Y lo más grave es los diagnósticos que no se han hecho. Ayer revisamos las garantías incumplidas del GES y te podría decir en cáncer de mama, en cáncer cervicuterino, en cáncer gástrico, son entre 800 y 1.000 personas, pero el 75% más o menos de los casos son diagnósticos que no se han hecho oportunamente. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Aquí esto es solo la punta del iceberg. Hay una pandemia silenciosa que es la del cáncer y que se va a expresar también en pérdidas de vida que podríamos salvar. Y por lo tanto, si hay recursos, si tenemos la ley, lo que yo pido con toda la fuerza, ¿no es cierto?, con toda la pasión que le pusimos al trabajo, es que además aquí se opere con celeridad porque el tiempo corre en contra de salvar vidas. ¿Y usted se ha reunido, por ejemplo, con el ministro París o con las autoridades competentes para que se pueda liberar estos reglamentos, para que comience a operar una ley que se peleó tanto, que es tan importante? O sea, es la segunda causa de muerte en el mundo, va a ser la primera causa de muerte de aquí a un par de años más. O sea, a ese nivel estamos hablando. Sí, mira, y en esto yo he reconocido la disposición del ministro de Salud, pero en esta etapa yo creo que lo que necesitamos es que la gente vea que ese financiamiento que peleamos sirve para comprar drogas que hoy día no están cubiertas ni en el GES ni en la Ricardo Soto. O sea, esa es la respuesta que se necesita y que empecemos a implementar el Registro Nacional de Cáncer. A mí me constan las capacidades que hay, los profesionales que están a cargo, pero necesitan la ley operativa, ¿no es cierto?, para que podamos hacer ese registro que es base para lo que hagamos a futuro. Constituir la comisión asesora, porque ahí hay que trabajar cómo abordamos, por ejemplo, la formación de recursos humanos,
que es clave, no solo oncólogos, sino también enfermeras de práctica avanzada, cómo se distribuyen a lo largo del país, cómo avanzamos en la red de centros oncológicos. Yo pienso en mi gente, en Magallanes, y qué importante fue tener una unidad oncológica que les permitiera hacer los tratamientos cerca de su casa. Diseñamos eso para el resto del país. O la posibilidad de que se hagan donaciones para los centros de cáncer y participen también los privados. O sea, necesitamos echar a andar nuestra Ley Nacional del Cáncer para dar respuesta. ¿Cuánto apunta también, senadora, en esta ley del cáncer al factor preventivo, que es tan importante en esta enfermedad? De acuerdo a cifras oficiales, entre el 30 al 50% podrían evitarse de los cánceres obviamente con la información y con, por ejemplo, factores de riesgo, el consumo de alcohol, sobrepeso. También hay factores genéticos. ¿Cuánto podría ayudar la prevención también? ¿Está estipulada en esta ley del cáncer? Qué bueno que tú lo planteas porque sí, la Ley Nacional del Cáncer contempla desde la prevención, la detección precoz, que es clave. Un cáncer detectado a tiempo habitualmente se puede sanar, además del acceso a tratamiento, el cómo engarza con la investigación. Pero en términos de prevención, yo creo que es súper importante que todos tomemos conciencia. O sea, cuántas mujeres que nos están viendo hoy día que son mayores de 40 años se han hecho la mamografía, tienen el PAP al día las mujeres, qué pasa con los hombres y el examen de próstata, o cómo vamos implementando programas que son súper exitosos, por ejemplo, detección precoz del cáncer colorectal, que han permitido demostrar cómo llegas a tiempo con exámenes que son de pesquisa, o sea, bastante baratos, y todo esto desde la atención primaria. Entonces, qué bueno que tú me lo preguntas, porque nosotros tenemos que poner el énfasis en llegar a tiempo, en prevenir cáncer, porque además son medidas mucho más costo efectivas. Es súper importante el acceso al tratamiento para un cáncer que está más avanzado, pero también tenemos que destinar recursos a la prevención. Senadora, y también se apunta quizás a los cánceres más comunes, cáncer de mama, cáncer de pulmón, usted lo menciona, el colorectal, cáncer de próstata, cáncer de estómago. ¿Ahí está el foco en los más comunes o en los más mortales? ¿O ambos? Ahí están. Mira, es que el tema de la mortalidad depende mucho también de la etapa en que tú encuentras un cáncer. Entonces, lo clave es la detección precoz. Y yo sé que ha sido difícil este tiempo de pandemia porque se han suspendido atenciones, ¿no es cierto? A la gente le da temor y cómo no. Hoy día en un foro en la mañana pedíamos además que se resguarde el Instituto Nacional del Cáncer y la Fundación Arturo López Pérez, la FALP, como espacios donde solamente se traten pacientes oncológicos. Y le pedíamos al subsecretario de Salud, al subsecretario de Redes, que no se tengan que reconvertir ahí camas para pacientes COVID, porque imagínate si no. O sea, lo que estábamos hablando antes, se empieza a postergar justamente el tema de control. ¿Cuántas cosas que son tan importantes? Exactamente, pero veíamos también cómo hay determinados cánceres que están muy relacionados además con las inequidades, eso que ha quedado a la vista en nuestro país en la pandemia. Por ejemplo, el cáncer de vesícula mata 40 veces más a las mujeres que no tienen estudios, su educación completa, ¿no es cierto?, su educación básica y media completa respecto de las que sí la tienen. Entonces, en cáncer también queda en evidencia cómo el acceso a la situación socioeconómica que tú tienes marca muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte. Y por eso es aún más importante que podamos llegar a tiempo en sectores que muchas veces están más alejados de los centros de salud. También esta ley, senadora, indica, también suma una construcción de un nuevo Instituto Nacional del Cáncer para el 2025. Hay parlamentarios que están pidiendo que se acelere esa construcción. ¿Cómo ve usted esa discusión? Sí, bueno, yo creo que aquí todo lo que podamos hacer para acelerar la construcción de la red de centros oncológicos, porque es el INCANCER como el principal centro, es de alguna manera ahí como la columna vertebral, ¿no es cierto?, en términos de formación y atención, pero también se diseñaron dentro de la red oncológica en un plazo de 8 años prácticamente un centro oncológico o una unidad de oncología dentro del hospital base en cada una de las regiones. Eso permite buena parte de los tratamientos hacerlos donde viven las familias. Entonces creo que es fundamental contar, y nosotros garantizamos un piso de financiamiento, 200.000 millones al año, que sabemos que no es suficiente, pero que puedan concurrir los gobiernos regionales, por ejemplo, con aportes para acelerar esos proyectos, o el financiamiento por parte de privados. Tenemos experiencias súper exitosas donde a través de donaciones se ha aportado para mejorar centros públicos o para la construcción de nuevas unidades.
Creo que frente al desafío del cáncer necesitamos del esfuerzo de todos. Y por último, senadora, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que deja todavía en el tintero esta ley del cáncer? Aparte de lo que usted decía, el tema de los reglamentos, lo que falta por implementar de esta ley. Pero ¿qué es lo que hace falta de trabajar a futuro? Insistimos en las cifras de una enfermedad que se va a convertir en la primera causa de muerte en el mundo y en Chile en los próximos años. Sí, mira, son 3 personas por hora que mueren en nuestro país de cáncer y al menos una de ellas podría salvarse con un diagnóstico que sea oportuno, que sea precoz, ¿no es cierto?, y el acceso al tratamiento. Pero quizás lo que yo pediría es no invisibilizar este tema, es asumir esto como una urgencia. Jorge Jiménez, que es con quien partimos trabajando esto, siempre me decía, es igual que un ataque al corazón, tiene que tener esa urgencia el trabajo en materia de cáncer. Y no olvidarnos de algo que nos planteaba siempre el doctor Claudio Mora. Nosotros le pusimos a la Ley Nacional del Cáncer su nombre. Que en paz descanse el doctor Mora. Exactamente, él fue un tremendo impulsor clave para que sacáramos adelante la ley y siempre nos enseñó que había que humanizar el trato. Entonces, algo que planteamos en la ley, que es el gestor de caso, una persona que acompaña al paciente y a la familia para que no tengas que pelear para que te den la hora o la interconsulta o el deambular de los pacientes. Eso es muy angustiante y suma una complicación que no debería tener una persona que ya enfrenta una enfermedad compleja. Entonces, ¿cómo nos ponemos en los zapatos de las personas que tienen un cáncer? ¿Cómo acompañamos a su familia? Creo que es un desafío y que no requiere muchas veces tantos recursos, requiere más bien esto que es humanizar el trato en salud. Senadora Carolina Goich, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, un tema tan importante como el tema del cáncer y la nueva ley que se debiera, ojalá se acelere esta implementación y todo el tema de los reglamentos que usted nos explicaba. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Buenas